Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que la paz del Señor reine en cada uno de vosotros. Nos sentimos contentos nuevamente, repito, ¿verdad? Porque cada día de la vida nosotros nos debemos a nuestro Padre Celestial. Cada día de la vida nosotros tratamos de hacer su voluntad. Cada día de la vida tratamos de hacer las cosas conforme a su palabra y así, de esa forma, poder vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. El tema para esta tarde es un tema de mucha nutrición y beneficio para nuestra alma y es titulado La receta de la salvación. La receta de la salvación, un tema conocido por cada uno de nosotros, pero vamos a hacerlo de una forma mucho más sencilla y fácil y dinámica para el aprendizaje de cada uno de nosotros y de toda la humanidad. Como vemos en el mensaje que dice aquí, la palabra de Dios es medicina y salud para todo tu cuerpo. Todos sabemos eso. Todos los seres humanos sabemos de que la palabra de Dios lo soluciona todo. Todos estamos claros de eso. Y a pesar de que nosotros estamos claros de que la palabra de Dios es medicina, muchas veces no aceptamos la porción de Dios. A pesar de que sabemos de que es la única forma de alcanzar la salvación, seguimos desobedientes a su palabra. A pesar de que sabemos de que si lo obedecemos tenemos vida eterna, muchas veces miramos atrás. A pesar de que sabemos de que ahí donde se encuentra todo lo bueno, no lo queremos seguir. Entonces, vemos muy claramente de que la porción de Dios, el jarabe divino de Dios está para cada uno de nosotros, pero muchas veces no le damos la importancia a ese jarabe de salvación. Por eso este tema muy nutritivo para que nunca nos olvidemos del jarabe de la salvación. Vamos a ver la exhortación que tenemos. Muy interesante esta exhortación que nos va a ayudar a nosotros a reflexionar y a meditar cada día más en nuestra vida lo que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón para alabar a nuestro Padre Celestial. No seas sabio en tu propia opinión, dice la Biblia. Teme a Jehová y apártate del mal. El que es sabio en su propia opinión, dice la Biblia, esa persona siempre va a tratar de lo malo ver lo bueno y va a tratar de buscar siempre una justificación a todo lo malo para que vea de que está bien. Dice la palabra de Dios, el que teme a Jehová se aparta del mal, no lo va a empezar a encubrir, sino que se aparta de él, porque será medicina a tu cuerpo. Miren lo interesante, lo importante que dice la palabra de Dios, que si tú no eres sabio en tu propia opinión, tú vas a obedecer a Dios fácilmente, pero cuando tú te crees que tú tienes dicho para todo, que tú sabes cómo manejar el entorno cuando tú te crees más inteligente, superior. Entonces dice la palabra de Dios y no te vas a apartar del mal. Por ende no vas a recibir la porción, la medicina de Dios. Porque si de verdad nosotros recibimos la medicina de Dios, dice de que es refrigerio y medicina a nuestro cuerpo, es refrigerio para los huesos. No hay dolor, no hay sufrimiento, porque el cristiano siempre vive gozoso en todas las cosas que hace, porque él tiene la esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor en este texto nos exhorta, apártate del mal, no lo justifiques, no trates de buscar cosas. Apártate, dice Dios. Dios no te manda a ti a engañarte más de lo que ya estamos engañados. Dios te manda a apartarte de él. Qué difícil es esta palabra, apartarte del mal o apartarse del mal. Porque incluso nosotros decimos en cosas comunes, no, yo creo que eso está bien, yo no le veo nada mal. Son cosas que justifica el ser humano para no apartarse del mal. Y siempre decimos lo mismo, yo considero de que eso es ser sabio en su propia opinión. Porque la Biblia nos enseña
todo lo que nosotros debemos de hacer para poder obedecerle a Él. Por ende, apartarse del mal, dice la Biblia, que es medicina a tu cuerpo y refrigerio para tu cuerpo. En ti, querido hermano, querido amigo, está la decisión si tú quieres seguir viviendo en el pecado o quieres una mejor vida renovada en Cristo Jesús. Sigue diciendo la santísima palabra de Dios. En Proverbios 4:20, hijo mío, está atento. Mira lo que dice Dios. Está atento, dice la palabra de Dios, a mis palabras. Dios quiere que estemos atentos a su palabra. Inclina tu oído a mis razones. Mira de que Dios nos hace énfasis muy fácilmente de que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios e inclinar nuestro oído, reverencia a las razones de Dios, no al razonamiento del hombre. No se aparten de tus ojos, guarda en medio de tu corazón, porque vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Mira lo que nos dice la Biblia. Cuando uno vive y uno está atento a esa palabra, a la porción, a ese jarabe de salvación, dice la Biblia que es vida a los que la encuentran, a los que la hallan, y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es medicina, es sanación. La palabra de Dios nos alivia de todo tipo de mal, tanto físico como espiritual. Y es por eso de que el cristiano tienes que estar atento a la palabra de Dios, que es la única porción de vida para el hombre. Una vez dado este texto de exhortación, voy a mostrarle este gráfico que nos habla con referente a diferentes enfermedades o pandemias que han ocurrido en el mundo entero en el transcurso de los años. Y aquí vemos una de color negro, conocida, la peste negra. Mató a infinidades de personas, miles y miles y miles, millones de personas en el mundo entero. La viruela, la gripe española, el VIH que todavía está con nosotros y muchas de esas enfermedades también, el cólera, fiebre amarilla y la que nosotros estamos viviendo en este tiempo llamada el coronavirus. Hermanos, el mundo físico donde vivimos nosotros, este mundo siempre va a tener diferentes enfermedades. Porque así lo dice Dios. Mientras estemos vivos en este cuerpo, ¿verdad? Siempre va a tener enfermedades. Y siempre en el mundo van a haber diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad? Que han azotado al mundo y lo seguirán azotando. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para asegurar nuestra vida espiritual? Porque cuando suceden estas cosas, normalmente el ser humano va a un lugar y se dirige a un sitio conocido como el hospital o un centro médico para poder tratar de que le pongan la vacuna que contrarreste dicha enfermedad. Para que ya no sufran más de las enfermedades físicas que están en el mundo, la cual muchos de todos nosotros tenemos un tipo de enfermedad, porque hay bastante. Entonces, estas personas físicas, la lógica común nos dice de que tenemos que ir a un hospital para que el doctor nos atienda, para poder que nos dé entonces la porción de esa medicina para poder nosotros aliviarnos físicamente. Y es aquí como surge cuando nos dirigimos a un centro médico. Vemos aquí ciertas, una lista, ¿no? Porque hay más, pero esa es una lista corta donde tenemos malestares, enfermedades, lesiones. Uno va al médico no solamente porque se siente enfermo, porque también va a un control, hacerse exámenes o urgencias. Y las razones por las cuales uno va al centro médico o al hospital
es por la simple razón de que uno quiere estar aliviado y tener una vida llena de mucho bienestar, de salud. Entonces, el propósito de dirigirnos hacia allá es para aliviar el dolor que tenemos y vivir de una mejor forma mientras estamos vivos físicamente. Entonces, por eso uno va a lo que es al hospital o al centro médico. Y cuando uno va donde el doctor nos da lo siguiente, la receta. La receta. Y en esa receta nosotros podemos ver diferentes medicinas o pastillas que él nos da para poder contrarrestar la enfermedad o el dolor que nosotros estamos teniendo en ese momento. Pero hay algo en el ser humano que no hace bien. Y es por eso de que muchas veces, aunque te dan la receta para que te mejores, el humano siempre hace lo contrario. Le voy a poner un ejemplo. El doctor recetó, ¿verdad?, a dicho paciente lo que tienes que tomar esto y esto, 5 cositas. Y el paciente, ok, perfecto. A las primeras 2 semanas seguía todas las instrucciones que el doctor le dijo y se sintió aliviado, se sentía bien. Pero ya después de la 3ª semana, ya nada más se tomaba una si acaso o 2 porque dice ya eso se fue el dolor. El doctor le puso, por ejemplo, 1 mes de tomar los medicamentos. Y viene entonces algo en el hombre que apenas se siente bien, dice ya yo voy a soltar los medicamentos. Y el doctor le puso el tiempo de 1 mes y el hombre lo suelta ya a la primera 2 semanas o a 1 semana y mira, lo va soltando porque ya él físicamente se siente bien. Y aquí es donde viene y entra la desobediencia del hombre. Si a un doctor físico muchas veces no le hacemos caso, y no le hacemos caso a la receta que el doctor nos ha dado con ese amor para salvar nuestra vida o aliviarnos de dicho dolor, ¿cuánto más le vamos a hacer caso ahora a la receta de Dios? Hago yo esa pregunta. Si a un doctor físico no le hacemos caso o hacemos lo que nos da la gana después, ahora imagínese a la receta que Dios tiene para parar, para ponerle un alto al pecado. ¿Le vamos a hacer caso? 1 semana, 2 y después volvemos a lo mismo porque esa práctica la tiene el hombre ya en sí. La práctica ya la tiene el hombre. Desobedecer, siempre llevar la contraria, pero eso no queda allí todavía. Eso no queda allí. Porque seguimos haciendo otras cosas más y malas y peores aún. Porque después decimos, sí, porque ese doctor, que no sé qué cosa, de que lo otro, y empezamos a hablar cosas malas del doctor que te estaba ayudando a ti a aliviar tu dolor. De la misma manera también se habla de la palabra de Dios. De la misma manera pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está corrompido. Pero hoy es el día donde tenemos que cambiar muchas actitudes para poder heredar el reino de Dios. Y es por eso de que cuando una persona se siente mal espiritualmente, ¿a dónde acude? A la iglesia, que es el hospital, es el hospital espiritual. ¿Cuándo nos dirigimos a la iglesia? Cuando tenemos malestares espirituales, cuando tenemos enfermedades espirituales, cuando tenemos problemas espirituales, cuando tenemos dolores espirituales, cuando estamos viviendo en pecado y ya estamos totalmente llenos, viviendo bajo el viejo hombre. Ya yo no quiero ser este viejo hombre. Uno quiere cambiar su vida, una urgencia. Ya yo no quiero ser esto, ya yo no quiero tener más mal en mi vida, yo quiero ver un cambio. Uno se dirige a la iglesia para que Dios nos sane. Porque uno se dirige a la iglesia, hermanos, para buscar un alivio y un bienestar espiritual. Y ese es el concepto que tenemos que tener cada uno de nosotros. Que a la iglesia uno va para cambiar, para ser diferente. Para no ser más la misma persona que vivía en las cosas del mundo.
Pero si mi concepto todavía no es ese, es porque no tengo la necesidad de ir allá, porque la persona que de verdad quiere obedecer a Dios es porque él de verdad quiere cambiar su vida, él quiere ser renovado, él quiere ser restaurado, él quiere ser lleno del Espíritu Santo, porque ha reconocido de que en Dios hay poder para la vida eterna. ¿Cómo estás tú, querido hermano, querido amigo? ¿Estás en iglesia y aún tienes malestares? ¿Estás en iglesia y aún tienes enfermedades? ¿Estás en iglesia y aún tienes problemas? ¿Estás en iglesia y aún tienes dolores espirituales? ¿Estás en iglesia y aún no has dejado el viejo hombre? ¿Estás en iglesia y aún vives una vida llena de emergencias, urgencias? Déjame decirte de que Dios te hace un llamado hoy. Cambia tu forma de pensar y de actuar, dice Dios. Porque Dios te quiere sanar. Dios quiere darte alivio, oído, alivio. Dios quiere aliviarte. Dios quiere abrazarte. Dios quiere darte todo lo bueno. Pero tú tienes que dejar que Dios entre en tu corazón. Porque Dios quiere salvarte a ti y a mí y a toda la humanidad. Y una vez entonces uno va a la iglesia, a nuestro doctor Jesucristo. Dice Dios, ahora es mi turno de darte la receta, la medicina, el jarabe de la salvación. Y dice Dios, así como vimos en el aspecto físico, ahora en el aspecto espiritual, Dios nos está dando la porción que es la fe, el arrepentimiento, la confesión, el bautismo y la obediencia. Pero, ¿qué hablamos hace poco arriba? ¿Qué acabamos de mencionar nosotros? De que la receta física, por 1 o 2 semanas, uno le hace caso al doctor. El doctor GT era arriba, ¿no? Y después ya empezamos a hacer lo que nosotros queremos porque, bueno, ya nos sentimos mejor. Y ya no queremos hacerle caso a la receta del doctor. Ahora aquí tenemos la receta de Dios. ¿Y qué usted cree que vamos a hacer? ¿Algo diferente? ¿Usted cree que se va a hacer algo diferente? Hermano, no se engañe. Amigo, no nos engañemos. Porque lo que ya está en costumbre en el cuerpo del hombre, también lo vas a hacer por costumbre en la parte espiritual. No nos engañemos. Y Dios no está dando la receta, la fe, el arrepentimiento, la confesión, el bautismo y la obediencia. Y después de cierto tiempo ya no queremos seguir el procedimiento de Dios. Ya nos olvidamos de todo. Y ya después empezamos a improvisar. Ah, no, bueno, yo creo de que ahora lo que necesito solamente es el número 1. Yo nada más necesito esto, o yo necesito el 2. Y no nos damos cuenta que necesitamos el paquete completo para poder aliviar nuestro dolor. Más adelante le voy a explicar con mayor lujo de detalle cómo va a funcionar todas estas cosas. Ahora, hermano, ¿estás tú dispuesto a aceptar esta receta de salvación? Porque cuando uno se siente espiritualmente mal, es porque uno quiere cambiar y corregir. Y Dios nos está dando a nosotros la receta que nos va a aliviar y nos va a traer un bienestar espiritual. Y es por eso de que vamos a empezar entonces a desglosarlo bíblicamente para que nos demos cuenta. Ahí está la cucharita de la salvación ahora para que tomes. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay que abrir, físicamente uno abre la boquita, ahora que hay que abrir el oído, nos dice la palabra de Dios. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es por medio de la gracia de Dios, es a través de la gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo lo va a seguir ratificando la Biblia en Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Las personas no quieren recibir esta porción. Mira que lo dice Isaías. Así como somos desobedientes con el doctor, así mismo pasa en el aspecto espiritual. Mire que la Biblia lo está validando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La cucharita está entrando a tu oído. Físicamente el jarabe entra por tu boca. Ahora espiritualmente entra por el oído. Gloria a Dios. Deja que la cuchara entre a tu oído. Deja que la cuchara entre a tu corazón. Porque quiere llenarte de alivio. Porque Dios tiene algo grande para ti y para mí si nosotros queremos hacer su voluntad y seguir su palabra. Así que la fe es la primera receta, la primera medicina que está recetada para toda la humanidad. Ahí está. La fe es por la salvación es por gracia, por medio de la fe, al oír la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. Vamos a ver nuestra segundo medicamento en esta receta, el arrepentimiento. Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. ¿Se dan cuenta de que arriba mencionamos de que somos salvos por gracia, por medio de la fe? Ahora el arrepentimiento nos dice de que también es para vida, para darnos bienestar. Sigue diciendo en Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mira de que Dios no está dando fácilmente el procedimiento de forma explicativa de lo que tenemos que hacer de una forma muy ordenada y muy sencilla y muy fácil. Pero muchas veces queremos hacerlo de una forma diferente y dice Dios, así no procede. Porque ya yo establecí un orden para poder que mi receta te haga efecto y puedas tú heredar la vida eterna, como mis santos hombres que han muerto haciendo la voluntad de Él. La tercera porción es la confesión, hermanos. Dice así en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, hay que confesar nuestros pecados cuando uno se arrepiente. Por eso el arrepentimiento es el paso 2, porque la fe nos da a nosotros el conocimiento del arrepentimiento, de reconocer que hemos fallado, porque la fe es la que nos da a nosotros la luz para reconocer las faltas. Y al arrepentirse automáticamente viene la confesión de esos pecados, la cual yo me estoy arrepintiendo. Por eso es que el orden es sumamente importante para la porción de la sanación espiritual, para que dejemos ese viejo hombre y podamos vivir una mejor vida espiritual. Pero no muchas veces hacemos eso. Lo más difícil para el hombre es arrepentirse de sus pecados. Y lo peor aún es confesarlo. Si no se arrepiente, ¿cómo lo va a confesar? Bueno, déjeme decirle de que hay veces de que la lengua o la boca puede decir cosas solamente para querer aparentar y engañarse a uno mismo, pero te estás haciendo un daño porque estás alterando la medicina que Dios te ha regalado gratuitamente. Esta medicina no se compra en una farmacia. Esta medicina Dios la dio a todos de forma gratuita y sin ningún costo, y es rechazada por la humanidad. Esta receta Dios te la está poniendo a la mano, dice, a la mano, y es rechazada incluso por cristianos también. Pero ¿por qué pasa esto? Porque no hicimos caso al orden como Dios lo ha establecido. Y cuando no hacemos caso a lo que Dios manda, oímos su voz
Por eso es que no vamos entonces a encaminarnos en el camino correcto. Por eso es muy importante, dice Dios, oye mi voz y sígueme. Porque hay camino de vida y bienestar a todo creyente que hace la voluntad de Dios. Hay que confesar los pecados, porque Él es fiel y justo y los va a perdonar. Pero confiésalo con un verdadero arrepentimiento, hermano, amigo, con un verdadero arrepentimiento. Cuando uno de verdad se arrepiente, uno no vuelve a cometer las mismas faltas. Pero si usted se arrepiente y vuelve y confiesa y vuelve a cometer la falsa, hermano, no se engañe más. No se engañe más. Amigo, no se engañe más. Querido oyente, no se engañe más. ¿Por qué te engañas? ¿Por qué alteramos la receta de Dios? Si Dios te la está dando a una luz sencilla, fácil al entendimiento, fácil al espíritu, fácil al entendimiento. Y una vez ya tú te arrepentiste de corazón porque viste la necesidad, te sentías sucio, te sentías mal, te sentías enfermo. Dice Dios, no te preocupes si estás sucio porque ahora yo te lavo, dice Dios en la primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a eso ahora nos salva, dice. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración, es una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, Dios te quiere lavar, Dios quiere hacerte nuevo. Pero todo depende de ti. Todo depende de tu decisión, porque el Dios, el doctor soberano, el rey de los doctores, te ha dado la mejor receta que ningún doctor en la tierra te puede recetar. Sea naturista o de la otra clase, no hay doctor en la tierra que te recete la mejor medicina en este mundo, porque Dios es el único que te la está dando en este momento. Porque mira lo que dijo el texto de exhortación. Medicina tu cuerpo. La palabra de Dios no solamente te ayuda de forma espiritual, sino también de forma física a tu cuerpo y a tus huesos. Esto es palabra de Dios, porque en él se encuentra la voz de la verdad. Y una vez nosotros ya fuimos lavados, dice Dios, ahora falta y se activa el quinto paso de la receta. Mira que venimos explicándolo uno por uno, paso a paso, un medicamento a la vez, para que tú puedas recibir todo el beneficio de su gran poder. Y viene, vamos a seguir reafirmando un poquito más todavía en el bautismo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento. Dios lava tus pecados, pero tienes que invocarlo. De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Dios hace un llamado a toda la humanidad hoy. ¿Estás dispuesto a lavarte? ¿Estás dispuesto a lavar tus pecados? Dice Dios, entonces obedece a mi receta. Por favor, dice Dios, si tú haces caso a mi voz, a la receta, tú vas a recibir el beneficio del don espiritual. Sigue diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí está. Hay una vida nueva cuando uno es bautizado. Ahora sí, entrando ahora al quinto paso, muy importante. Después de haber recibido esta receta, estos 4 primeros pasos de la receta, al orden de Dios, viene el quinto paso, que es la obediencia.
Porque muchas veces pensamos de que en el cuarto paso ya yo gané todo, gané el cielo y todas las cosas que Dios tiene prometidas. Y dice Dios, apenas estás comenzando tu carrera, oh amigo. Tú acabaste de entrar al cuerpo de Cristo. Apenas vas a ver lo bueno. Y es en el quinto paso donde viene lo bueno ahora. Donde tenemos que tomar esta pastilla hasta que moramos físicamente. Esta pastilla se tiene que seguir tomando. Porque es necesaria hasta que Dios nos llame a vivir con Él. Y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación. ¿A quiénes? Para todos los que le obedecen. Entonces, el quinto paso es el paso de salvación, pero hay que mantenerse en la obediencia. Si yo, a pesar de que fui bautizado, no me mantengo en la obediencia a Dios, hermano, ¿cómo yo le voy a pedir a Dios que me salve si ya tú sabes que no vas a ser salvo porque no has acatado y no has tomado el último medicamento que es la obediencia? La pastillita del amor, vamos a llamarlo así, porque el amor es guardar su mandamiento. Entonces, Dios te está diciendo, toma la pastillita del amor. Ahora sí, querido hermano, amigo, abramos la boquita suavecito porque Dios quiere ponernos las pastillitas del amor en nuestro corazón. Abramos la boca, abramos nuestro oído, abramos nuestro corazón, abramos nuestros entendimientos. No nos dejemos engañar ni cerrar, porque Dios quiere poner la pastillita del amor allí para que siempre estemos sazonados con la sal de Cristo. Sigue diciendo la palabra de Dios en Hechos 5:28. Diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Sigue diciendo la santísima palabra de Dios. Respondiendo Pedro, los apóstoles dijeron, es necesario, oído, obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tú de verdad eres un cristiano, si tú de verdad eres creyente, si tú de verdad tienes fe en Dios, tú y yo juntos obedecemos a nuestro Dios. Venceremos. Seremos vencedores, hermano. Porque estamos tomando el medicamento que está en la receta divina de Dios, su último paso, la pastillita del amor. ¿Por qué no queremos ser obedientes? Porque nunca tuvimos una fe verdadera. Cuando vemos que hay mucha fluctuación, hermanos, en un cristiano después de haber sido bautizado, demasiada fluctuación, es porque no tiene una fe verdadera. Y Dios le hace un llamado, ponte serio y afírmate en Cristo, porque no puedes estar fluctuando constantemente. Porque en ese momento de fluctuación tú no sabes si vengo yo y te llevo y ya tú sabes a dónde vas a estar, porque no hemos tomado la pastilla, no estamos tomando el antídoto, Dios nos está vacunando, Dios nos ha recetado y no queremos hacer caso. En tiempo de pandemia y aún la humanidad no hace caso. En tiempo de coronavirus y aún cristianos no hacen caso a Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios no mora en su corazón. Pero nosotros no seamos así. No seamos personas que valoremos la muerte de Cristo. Si tú y yo valoramos la muerte de Cristo, la sangre de Cristo corre sobre nosotros, porque seremos llamados hijos de Dios, hijos adoptivos, hijos del Altísimo también. Porque esa sangre está pelando por sus justos. Porque es una sangre justa y ella solamente va a morar y va a correr sobre las personas que practican la justicia de Dios. Dice Dios, te quiero hacer un trasplante de sangre hoy. Porque si tu sangre está contaminada por el pecado, Dios te está dando la receta para hacerte el trasplante de sangre.
No neguemos la palabra de Dios, hermanos. No neguemos a la receta divina de Dios, que es para traer alivio a nuestro cuerpo, a nuestra alma y vivir eternamente con Él. Vamos a ver otro texto más donde nos sigue ilustrando la palabra de Dios de forma muy sencilla y contundente. El fin de todo discurso oído es este texto, conocidos por toda la iglesia. Teme a Dios. Y ahí está la pastillita del amor. Guarda sus mandamientos, porque el amar es guardar sus mandamientos, que es obedecer. Ahí está la pastillita favorita del cristiano, más repudiada por el mundo. Porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? La pastillita del amor, que es guardar los mandamientos de Dios. En ti está la decisión, hermano, amigo. Si uno sigue estos pasos al pie de la letra, esta receta, entonces vamos a heredar la vida eterna. De lo contrario, no vamos a heredar la vida eterna. Ahora voy a traer este texto de meditación. ¿Sabías tú de que la Biblia menciona estos pasos en un solo texto bíblico? ¿Sabías tú esto? Si no lo sabías, hoy te lo voy a demostrar bíblicamente, porque Dios te está dando a ti todo para que no rechaces sus medicamentos espirituales, por favor, dice Dios. En un solo texto está todo. Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Hebreos 10:22. Oído atento, iglesia, amigos que nos escuchan, atento a esta palabra poderosa de Dios, porque lo que se está hablando aquí es palabra del Dios viviente. Dice, acerquémonos con corazón sincero, no con un corazón entenebrecido, corazón verdadero, dice Dios, en plena certidumbre de fe. 2, purificando los corazones de mala conciencia. 3, lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí en este texto, hermanos, encontramos los 5 pasos en el mismo orden que se le acaba de demostrar bíblicamente. Aquí está el orden que Dios nos está dando. La fe, purificado los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura y mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Pero dirá alguno dirá, yo estoy contando 1, 2, 3, 4. Y usted está hablando de 5. Vamos a ver de esta forma interesante, de una forma explicativa. Vamos primero a buscar lo que tenemos, la fe, porque lo dice literalmente, la fe, ¿verdad? ¿Cuál más? Vamos a ver cuál más. El bautismo, porque sabemos de que lavado los cuerpos, lo vimos arriba, algo interesante, el bautismo, que es el 4º paso. Ya tenemos el primero y el 4º. Bien. ¿Cuál más tenemos visible? Mantenerse firme. Eso que viene siendo la pastillita del amor, que es guardar sus mandamientos, la obediencia. Tenemos el primero, el 4º y el 5º. ¿Qué nos hace falta? El arrepentimiento y la confesión, que se encuentra en purificar los corazones de la mala conciencia. Y de esta forma le he demostrado a ustedes bíblicamente que esta es la receta de Dios. Porque cuando uno se arrepiente y uno confiesa, uno está purificando los corazones de la mala conciencia, porque dice Dios, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Ahora dice Dios, purifícalo, porque el arrepentimiento significa cambio de manera de actuar, y cuando tú cambias, te has purificado, hermanos. Cuando tú confiesas, ya tú no quieres tener eso malo en ti. Entonces, aquí donde se encuentra la purificación, queridos hermanos.
Si aún no lo comprendes, si aún no lo entiendes, no te preocupes, que te lo voy a traer de una forma un poco más amplia y más explicativa. La fe, certidumbre de fe. La fe es estar totalmente seguro en lo que yo estoy creyendo. Y aquí vemos el arrepentimiento y la confesión, que es purificar los corazones de la mala conciencia. Mira el orden, míralo bien. Ahí está. 1, 2 y 3. Porque el arrepentimiento va ligado con la confesión. Míralo bien. El bautismo, ¿qué es? Lavados los cuerpos con agua pura, querido amigo, querido hermano, gloria a Dios, denle un amén al Señor. ¿Y qué es lo que hace falta? La obediencia. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y aquí está la receta de Dios demostrada bíblicamente, porque muchos se preguntarán, ¿y por qué ese orden? ¿Lo puedes demostrar bíblicamente? Y yo le digo, aquí está la palabra de Dios para que veas de que Dios te lo está diciendo. Toma un poquito de esta porción, porque allí se encuentra la verdad, allí se encuentra todo lo que te va a ayudar a ti para poder alcanzar la salvación. Ahí está la fe. Lo vimos en el texto, comenzó con la fe. Estar seguros. Después que estás seguro, viene la purificación por medio del arrepentimiento y de la confesión. Y una vez ya tú purificaste tus corazones de esa mala vida, de esa vida pecaminosa, tú tomas la decisión de ser lavado en las aguas del bautismo. Mira cómo te lo demuestra bíblicamente la palabra de Dios, para que no me creas a mí, sino le creas al Todopoderoso, el que vive por los siglos de los siglos, el que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel en quien Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y una vez ya tú recibiste la cuarta pastillita, la pastillita del bautismo, la medicina del bautismo, cuando te lavaste, dice Dios, ahora ya eres cristiano. Porque después del bautismo de tú eres cristiano, dice Dios, ahora solamente dice, toma la pastilla del amor, que es la pastilla de la obediencia. Y vemos cómo bíblicamente se demuestra, queridos hermanos. Dios te hace un llamado. Dios quiere entrar. Dios quiere salvarte. No seamos duros de cerviz. Si eres ya cristiano, y has pasado por momentos difíciles, pida a Dios en oración que te mantenga firme y sigue tomando, hermano, la pastillita del amor. Porque si no has mantenido en la firmeza de Dios, es porque tú sabes que dejaste de tomar la pastilla de la obediencia. Y es por eso de que se ven los frutos negativos en vez de verse frutos positivos. Pero cuando tú constantemente tomas la pastilla, porque tú sabes que cuando las dejas de tomar, el enemigo ataca. ¿Qué pasa, hermanos, si yo dejo de tomar un medicamento? Si yo dejo de tomar un medicamento sabiendo de que me alivia el dolor, yo lo dejo de tomar, se me va a agravar el dolor. Y van a surgir nuevas cosas, nuevos dolores o enfermedades en el cuerpo. ¿Por qué? Porque yo me confié. Ya yo lo tomé, ya yo estoy bien, no más. Y es por eso de que sucede en el mismo aspecto espiritual. Nos confiamos después que nos bautizamos. Nos confiamos después que creemos a Dios. Y pensamos de que ya con el bautismo se logró todo. Y dice Dios, no, ahora es que comienza lo bueno. Y tienes que tomarte este antídoto, porque esta es la vacuna que te mantiene el pecado apartado de ti. Pero cuando yo no lo analizo de esa forma, cuando yo no lo digiero de esa forma, entonces voy a ver lo contrario. Porque no estamos obedeciendo a la receta, hermanos. Esto se lo pido encarecidamente, porque esto no es mío, este es de Dios. Si usted puede, tómele foto, imprímalo y péguelo en el espejo, pégalo en la puerta de su casa, péguelo en su celular, póngalo como usted desee, donde usted, para que nunca se le olvide que siempre, todos los días, hay que tomar la pastillita del amor de Dios. La pastillita de la obediencia, si ya tú eres cristiano. Y si no eres, tienes que empezar a tomar primeramente la fe. Segundo, el arrepentimiento.
Tercero, la confesión, porque eso te ayuda a ti a la purificación de la mala conciencia. Después viene la pastilla del bautismo, el medicamento, el jarabe, y después viene el jarabe de la salvación, que es por medio de la obediencia. Imprímalo usted también, péguelo en la puerta de su casa, péguelo donde usted lo pueda ver. Si puede hacer algo grande también, hágalo, porque es necesario que el mundo se dé cuenta y pueda ver esta receta importante. Publíquelo usted, hermano, en las redes sociales, predique acerca de esto, oh querido hermano, también, porque es necesario que el mundo vea la receta de Dios. Y aunque el jarabe, mira, el color del jarabe, ahí está como rojo, la sangre de Cristo es roja, ahí está. Dios te está dando a tomar de su sangre. Su jarabe es su sangre, querido hermano. Ahora, vamos a ver los beneficios de la palabra de Dios, los beneficios de esta receta. Hay muchos beneficios que ya hemos visto bastante. Vamos a seguir reafirmando más beneficios. Dice en Hechos 2:38. Cuando hablamos de beneficios, son de cosas positivas, no negativas. Por ende, si usted quiere ver que tiene beneficios, entonces tiene que ir usted desarrollando y creciendo en la fe. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Se da cuenta? Esa receta es para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A dónde se recibe eso? Cuando uno se arrepiente y uno se bautiza. Por eso es muy importante arrepentirse, confesarse, y al bautizarse uno recibe perdón de pecados y también recibe el don del Espíritu Santo. Si yo no me bautizo y solamente me quedo con la fe, con el arrepentimiento y la confesión, no voy a poder recibir perdón de pecados. Vemos de que la Biblia lo está diciendo de forma muy clara, y tampoco recibiré el don del Espíritu Santo, porque vemos aquí que la Biblia dice arrepentíos y bautícese. No solamente dice arrepentíos y ya. No solamente dice confesaos y ya. No solamente dice la fe, creer y ya. Dice, cree, arrepiéntete, confiesa y bautízate, dice Dios. Porque si ya te arrepentiste, ya estás confesando, te vas a bautizar porque ya creíste. Entonces Dios nos da esa medicina para que nosotros podamos recibir ese beneficio, que es el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién es la promesa? Para el creyente. Y para vuestros hijos, dice la Biblia. Porque en una familia cristiana, su descendencia tiene que ser cristiana, porque es una promesa de Dios, hermano. Es una promesa de Dios. Y si uno tiene esa convicción y esa fe, eso va a ser así, porque Dios lo ha prometido. Y para todos los que están lejos, no solamente sino para todas las personas también. Y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, el Señor tiene a muchas personas dentro de su gracia y de su misericordia. Porque es para todos. Hay una promesa, pero nosotros muchas veces no cumplimos o no queremos aceptar los regalos de Dios. Este es un regalo, hermanos. Muchas veces, a veces preferimos otros regalos, como una bolsa de $1 millón. Ese regalo lo busco y hago lo que sea. Ahí sí me quedo un año cumpliendo lo que me dice ese hombre, porque son $1 millón. Yo quedo ya aquí en Panamá, hasta con mi jubilación está paga. Me puedo comprar un yate, un resort y todo, voy a de todo. Viajar cuantas veces quiera. Ahí sí cumplo estrictamente, porque es $1 millón. Pero ahora para la vida, no, sí, pero Dios me perdona. Sí, Dios me perdona. Nosotros mismos decimos eso, hermano. No hablemos. No, hermano, un cristiano no puede hablar así. Eso se puede dejar para el mundo, hermanos. Pero ya si tú fuiste lavado, no hablemos así. No, Dios me perdona. Yo puedo pecar y Dios no hablemos así. Porque Dios dice que sí, Dios dice que te perdona, pero ya tú te estás engañando. Y eso te estás contaminando, porque en vez de comer una manzana saludable, estás comiendo una manzana que ya está podrida. Y te vas a seguir porque te estás manipulando a ti mismo. Tú mismo te estás engañando. Más bien di, Señor, ya yo no quiero pecar más. Señor, yo quiero ser diferente. Que en vez de tratar de buscar justificar tus errores, no lo hagamos, hermanos. No hagamos eso.
Seamos sinceros, porque dice Dios, arrepiéntete haciendo frutos dignos de arrepentimiento y la confesión tiene que ser de verdad, no de mentira, sino de verdad. Sigue diciendo la Biblia en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Mira, borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, hermanos, cuando el Espíritu Santo está en ti, vienen tiempos de refrigerio. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, no vas a tener tiempo de refrigerio, porque el Espíritu Santo es la verdad. Y Él va a darte a ti. ¿Qué cosa te va a dar? ¿Qué es el refrigerio? Mira lo que dice la Biblia. Habitar, vas a estar confiadamente. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Esto es tener refrigerio. El Espíritu Santo te va a dar a ti tranquilidad. El Espíritu Santo te va a dar a ti confianza para que habites confiadamente. A pesar de tanta maldad que hay en el mundo, tú vives tranquilo sin temor del mal, porque el Espíritu Santo mora en ti. Pero cuando el Espíritu Santo no mora en ti, no vives tranquilo. No estás tranquilo. Y es por eso de que Dios te tiene esta receta, para que tú busques a Dios. Y el refrigerio que también estamos esperando es la vida eterna, allá arriba, por medio de Dios, a través de Jesús, por el Espíritu Santo en el momento del bautismo. Sigue diciendo la Biblia, y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice allí? Son beneficios, todas las cosas les ayudan bien, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios vive tranquilo, sin temor del mal, habita confiadamente, porque todas las cosas le ayudan a bien, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, querido hermano, amigos que nos escuchan, si a pesar de que somos cristianos, después de haber entrado por medio del bautismo al reino de Dios, y no vemos una de estas características, hoy es el día de arrepentimiento y confesión, dice Dios. Arrepiéntete. Dobla rodilla en tu casa. Ora a Dios. Confiésale tus pecados a Dios. Y pídele a Dios que por favor cambie tu vida, porque ya tú quieres ser diferente. Tú quieres cambiar ese viejo hombre. Tú quieres recibir una unción divina del Señor, porque tú quieres ver días mejores. Porque el Espíritu Santo te va a ayudar a tener la tranquilidad. Esto no te lo da el dinero del mundo. Esto no lo tiene ningún rico en este mundo. Esto solamente lo tienen los hijos del Dios viviente. Los cristianos siempre van a vivir tranquilo, sin temor del mal. ¿No te gustan estos beneficios? ¿O te gustan estos beneficios? A mí me gustan estos beneficios porque es una promesa de Dios. Y por eso nosotros tenemos que recibirlos, hermanos. Los beneficios no son para desecharlos. Los beneficios son para adquirirlos y gozarlos en Cristo Jesús para beneficio del Evangelio. Vamos a ver otro beneficio muy importante, que es el más importante de todos. Por eso es que nosotros trabajamos fuertemente y luchamos fuertemente tomándonos los medicamentos del Señor. Dice, pero vosotros, en Juan 10:26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como los he dicho, mis ovejas oyen mi voz, dice la palabra de Dios. Y yo las conozco y me siguen porque ellos hacen caso a la receta de Dios, al jarabe de Dios. ¿Y a qué hacen caso? Vamos a repetir el orden nuevamente, demostrado bíblicamente, para que usted no me crea a mí, usted le crea al Todopoderoso, al Omnipotente, Omnisciente y Omnipresente, la fe, el arrepentimiento, la confesión, el bautismo y la obediencia. Esa es la receta de salvación para toda la humanidad, que la humanidad no hace caso a esa receta. Y demostrado bíblicamente para que usted se sienta confiadamente seguro en que está creyendo es a Dios, porque Dios tiene la verdad.
Y todos los que son las ovejas de Dios hacen caso a esto. Y yo les doy vida eterna, dice Dios. Ahí está, a todo el que hace caso a la porción de Dios. Dice de que le voy a dar vida eterna y no perecerán, porque siempre tomaron el medicamento. Jamás ni nadie los arrebatará de mi mano, dice la palabra de Dios. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mire de que vamos a estar bien protegidos por un verdadero Señor y Señor de señores, porque ahí está diciendo, les daré la vida eterna, porque esas personas oyen mi voz. ¿Quieres ser tú parte del rebaño del Señor? Dios abre la puerta en esta hermosa tarde para que seas tú parte de la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre, la cual es columna y baluarte de la verdad para salvación de toda la humanidad. Queridos hermanos, como una reflexión para ir finalizando este maravilloso tema, no rechacemos la palabra de Dios. Así como muchas veces rechazamos las recetas de doctor física. ¿Y qué empezamos a hacer? Empezamos a aconsejar. No, lo que pasa es que solamente este medicamento, de uno de los 5, solamente uno me sirvió para quitarme el dolor de cabeza. Esa misma práctica se trae a la parte espiritual. ¿Cómo? Diciendo, no, solamente por arrepentirme yo voy a ser salvo. No, solamente por la fe yo voy a ser salvo. No, solamente por esto ya vas a ser salvo. Esa misma práctica física se trae el aspecto espiritual. Eso no es de Dios. Hermanos, no hagáis eso. No alteréis ni la receta de Dios, porque Dios tiene el orden perfecto para nosotros buscar la perfección. Porque el orden que tiene Dios es totalmente perfecto. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos porque no queremos hacerle caso a Dios, que es el perfecto, que es el todopoderoso. Por eso es muy importante, hermanos, hacerle caso a nuestro Padre Celestial. Es hora de tomar esa receta. Como dije hace poco, imprímala. Porque eso no lo va a ver siempre. Eso se puede saber hoy y lo va a olvidar, porque el hombre tiende a olvidar las cosas. Imprímela, póngala en su pared, léalo todos los días para que usted vea de que esa porción lo va a ayudar a usted a mantenerse en obediencia, porque cuando usted va a querer pecar, no. La obediencia, si no, no seré salvo. No, la obediencia. No, tengo que ser obediente. Y ya usted, cuando usted dice no al pecado, es porque la medicina está haciendo efecto, hermano. Cuando usted le dice no al pecado, es porque ese antídoto está funcionando. Pero cuando usted no se da cuenta y no sabe qué es lo que se está haciendo, está bien o está mal, déjeme decirle de que Dios no mora en usted. Porque usted no está tomando el medicamento de Dios. Por eso es que ni se da cuenta cuando peca. Y después dice, no, eso está bien. No, eso está bien. Y empezamos a hablar después todo así, para que hay la forma humana y el sentimiento humano y toda la cosa, porque esto, que lo otro, para que todo el mundo, ay, sí que es verdad, darle la oportunidad, pensando de que eso va a compadecer a Dios. No, porque Dios te dejó la receta ya. Tú te estás engañando a ti mismo, hermano. No te manipules tú mismo. Sé un vencedor, porque Dios es Dios de vencedores. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 3:21. Pero el fruto, porque tenéis, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahí está. El fin del pecado es la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Qué fuimos hechos nosotros? Siervos de Dios. Repito nuevamente, siervos de Dios. Trabajadores de Dios. Personas que se ministran en el servicio de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fin, hermanos, de hacer el bien, de obedecer, de seguir el paso de la receta, es la vida eterna. Dios nos lo está dando para que seamos salvos. No lo rechacemos.
Porque la paga del pecado es muerte. Te está diciendo Dios que si tú no aceptas, si tú no recibes esta porción, si tú no recibes este ungüento, si tú no recibes este jarabe, este medicamento, la pastillita, vas a perecer. Te lo está diciendo Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ponle un alto al pecado. Si tú no puedes ponerle un alto al pecado, es porque el Espíritu Santo no opera en ti. Porque si el Espíritu Santo opera en ti, tú le pones un alto al pecado. Tú dices no a todas las cosas malas. Repudias al mal. Aborreces lo malo. Porque tú quieres practicar la justicia de Dios. Pero cuando un cristiano no puede decirle no, vamos a poner un ejemplo sencillo. Un amigo. Oye, vamos para tal lado. Sí, que está pretty. Oh, sí, que está pretty. Oh, vamos para allá. Y tú no viste, no analizaste de que esas cosas son corruptas, con muchas cosas malas. Pero tú fuiste porque tú te crees el más cristiano. Tú te crees fuerte. Te crees fuerte. Pero no, yo puedo aguantar eso. Y en el momento que estás allá, no aguantaste ni el primer round, sucumbiste de una vez. ¿Sabes por qué? Porque nunca el Espíritu Santo está operando en ti. Porque si el Espíritu Santo opera en ti, hay una voz que te dice, Gilberto, tú sabes lo que hay allá, ¿no? Entonces no vayas. Y tú le dices a tu amigo, mira, ¿por qué no vamos a unos lugares más tranquilos? Tú le dices a tu amigo, vamos mejor, ¿por qué no nos reunimos en un restaurante a comer y a conversar como amigos? ¿Por qué en una discoteca o en otro lugar o en otro sitio? No, vamos a un lugar tranquilo y podemos conversar bastante, recordar viejos tiempos y así conversar un poquito la palabra, ¿te parece? Para que tú veas de qué él va a decir en otro tiempo o en otra ocasión. Ahí viste las intenciones que tenía. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero ¿qué hacemos muchos de nosotros? Está bien, sí, porque esto que lo otro, y no nos damos cuenta cuando estamos contaminando del pecado. Eso pasa cuando el Espíritu Santo no opera en ti. Tú te vas a dar cuenta cuando el Espíritu Santo de Dios opera, cuando tú le pones ya un alto y dices, basta ya de hacer el mal. Pero si a pesar de todo yo sigo engendrando mal, sigo siendo mentiroso, poniendo discordia entre los hermanos, haciendo el mal al prójimo, etcétera, y otros pecados más, el Espíritu Santo, oh querido amigo, hermano, si estás bautizado, déjame decirte, no te lo digo yo, te lo dice Dios, el Espíritu Santo no opera así, porque el Espíritu Santo te dice, tú estás haciendo las cosas mal. Y eso no es así, corrige. Por eso es muy importante lo que dice ahora la imagen, no hay paz. ¿A dónde no hay paz? En el infierno. Y si ya nosotros sabemos de que en el infierno no hay paz, ¿por qué estamos todavía pecando? ¿Por qué seguimos practicando el mal? ¿Qué no entendemos? ¿Qué no razonamos? ¿Qué es lo que no entiendo? Si ya lo acaba de explicar Dios, la receta de la salvación te la puso en tu mano. ¿Qué es lo que no entiendo de la receta? Porque mi corazón no quiere obedecer a Dios. Cuando yo, a pesar de que conozco esta palabra de vida, una palabra llena en sangre, porque Cristo murió por ella, partí por mí, y yo no entiendo, yo quiero seguir pecando, es porque yo siento de que el infierno no existe y la vida eterna no existe. Aunque tú no lo confieses, eso es lo que tu corazón siente. Porque si de verdad tú crees que el cielo existe, tú estás practicando para ganártelo. Si tú de verdad crees que el infierno existe, tú dices, yo no quiero entrar. Pero cuando tú sigues pecando y haciendo la cosa, porque tus labios pueden decir una cosa, pero Dios sabe lo que tiene dentro de ti, no va de acuerdo a lo que dicen tus labios. Porque por tus frutos, dice la Biblia, te conoceréis. Por eso, Dios te sigue dando una exhortación más. Porque Dios te da oportunidad, a Dios nos da oportunidad a todos nosotros. Mira lo que dice en Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al
santificado, dice, afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Qué yo no entiendo de este texto, hermanos? La Biblia nos lo dice de forma literal. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, al que quiere jugar con su propia vida? Que a veces nos bautizamos por muchas formas o de muchas consideraciones, pensamos, nos bautizamos pues de muchas cosas que tenemos, pero no lo hacemos con fe. No lo hacemos con fe, pero Dios te dice, hazlo con fe, porque horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Si tú y yo no queremos caer en la mano de Dios vivo, entonces activemos y empecemos a tomar la pastillita. Yo creo que esa palabra no se lo va a olvidar. Yo creo que a partir de hoy usted se está riendo en casa. Goce, porque la palabra de Dios es para gozarle, hermano. La palabra de Dios no es tristeza. La palabra de Dios es para gozarnos en Cristo Jesús. Usted va a repetir la pastillita del amor toda la semana, yo creo, en casa. Porque es la receta de Dios, los 5 pasos de salvación para la humanidad. Nadie quiere estar en el infierno, porque allí no hay paz. Entonces empieza a trabajar, no de labios, sino que tus labios, tus palabras, ten sazonada con sal junto con tus frutos por medio de la obediencia para que pueda entonces dar frutos de vida y heredar la vida eterna. Para finalizar, hermanos, le traigo nuevamente la receta para que no se nos olvide. Y ahí está la firma de Dios. Ahí está el doctor con la mano firmando. Dios, el Salvador del mundo, le puso el sello y tú eres testigo de eso. Dios le puso el sello a esta receta. La fe, el arrepentimiento, la confesión, el bautismo y la obediencia. Y concluyo diciendo, podemos ser salvos. Si me hace falta uno de estos elementos, no. ¿Podemos ser salvos si nos faltan algunos de estos elementos? No. Entonces, sé tú un mensajero de Dios y empieza a llevar este mensaje al mundo entero, querido hermano. Esta receta divina. Porque esto es un orden que Dios ha puesto para que nosotros podamos recibir ese alivio y poder nosotros recibir perdón de pecados y recibir el gran premio supremo, que es el reino celestial, allá arriba en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Ponle un alto al pecado y empecemos a hacerle caso a lo recetado por Dios. Nadie puede ser salvo solamente por fe. La fe es la primera medicina. Nadie puede ser salvo solamente por arrepentirse. Esa es la segunda fase de la medicina. Nadie puede ser salvo solamente por la confesión. Esa es la tercera fase de la medicina. Ya voy cumpliendo. Primero la fe. Segundo esto. Vamos en orden, uno por uno. Nadie puede ser salvo solamente por el bautismo, sino por el conjunto de todas estas cosas. Y la obediencia es lo más importante porque al obedecer se implementa todas las cosas que están aquí puestas. Entonces, este es un proceso que Dios nos da para que nosotros, cuando estamos enfermos, Dios nos da y nos pone mensajeros, cristianos, obreros, siervos de Dios, para que la fe entre por el oír y así usted tenga la palabra de Dios. Al tener esa palabra de Dios, esa palabra te va a llevar a ti a arrepentirte. Esa palabra te lleva a ti a arrepentirte de tus pecados porque tú quieres cambiar de forma de vivir, la forma de vivir, y automáticamente te lleva a confesarlo. ¿Para qué? Para que después sean lavados tus pecados. Y una vez hiciste los primeros 4 pasos recetados por el doctor Dios Todopoderoso, inmediatamente dice, ahora mantente en obediencia, porque ahora solamente queda el 5.º paso. Todo paso se hace uno a la vez, paso a paso para la salvación.
Recuerda, hermano, toma el jarabe de salvación. Nunca menosprecies la receta de Dios, porque esta receta es vida eterna. Compártela, compártela con tus seres queridos y con las personas a las cuales tú le hablas de la palabra, porque eso es lo que Dios quiere para la humanidad, salvar. Dios quiere aliviar, porque Dios quiere que todos estemos en el reino celestial. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Vamos a pasar inmediatamente a la cena de nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole encarecidamente al hermano Gilberto Torres Padre que por favor nos dirija oración en esta participación de la cena del Señor. Bien, hermano, vamos